Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver las principales diferencias entre cocinar rápido o cocinar lento. En el vídeo de hoy os voy a hablar de métodos de cocción, técnicas culinarias también asociadas a estos métodos de cocción, sobre todo al tiempo y la temperatura. Y vamos a ver qué es mejor, si la cocción rápida o la cocción lenta. Aquí tenemos diferente menaje también que podemos utilizar, así que vamos a ir viendo las principales diferencias entre un método y el otro, porque muchas veces nos dicen no, es mejor cocer los alimentos despacito en su jugo, no, es mejor una técnica rápida como la olla express, que al tener menos tiempo de cocción se mantienen mejor los nutrientes. Bueno, realmente cuando comemos no solo comemos para nutrirnos, que por supuesto es una función importantísima, yo diría vital, sino que también comemos para disfrutar de lo que comemos. Y si yo me pongo un alimento que muy bien tiene muchísimos nutrientes porque lo he cocinado de X manera, bueno, pero igual es que no está bueno, o me ha quedado duro, o no me sabe rico. O sea, en realidad esas técnicas culinarias me sirven también para hacer agradables, digeribles y absorbibles, o sea, biodisponibles esos nutrientes. Hay nutrientes que si no cocinamos el alimento, igual no los obtenemos, y sin embargo hay otros nutrientes que si nos pasamos de cocción los perdemos. De esto ya hemos hablado también en vídeos anteriores, que sé que son vídeos que os interesan bastante. Así que hoy vamos a ver, como os he dicho, esas principales diferencias que ocurren cuando utilizamos diferentes tiempos y temperaturas aplicado al menaje. Es decir, si yo tengo una olla de cocción rápida o una olla express, si yo tengo una cazuela tradicional o una cazuela de hierro, que sería una versión similar pero mejorada, y si tengo una olla de cocción lenta. En ese caso, bueno, pues también tiene sus características especiales. Empezamos por la cocina tradicional, las cazuelas normales, las de toda la vida, con su tapa. Son cazuelas, homenaje, en el que podemos cocinar tanto a alta temperatura como a baja temperatura. Nosotros podemos elegir la temperatura en función de la potencia que le damos al fuego. Si tenemos buenas cazuelas con fondo difusor o cazuelas de hierro, esas cazuelas van a mantener muy bien la temperatura, incluso por sus paredes y la parte superior, y nos va a permitir cocinar a más baja temperatura. Si habéis cocinado alguna vez con una olla de hierro, y si no, pensarlo en una cazuela normal, tradicional, de las de toda la vida, aunque bajemos el fuego, muchas veces se mantiene ese chup chup, ¿no? Ese borboteo de los líquidos que tenemos en la cazuela. Ese borboteo lo que está haciendo es evaporar parte del agua. Por eso tenemos que estar vigilando esos guisos, removiendo para que la parte de abajo no se nos queden pegados y añadiendo de vez en cuando, en caso necesario, más líquido para que esa carne, ese estofado o ese plato que estamos preparando nos quede a nuestro gusto. El tiempo de cocción dependerá, por supuesto, del alimento que estemos cocinando, pero pueden ser tiempos de cocción, vamos a decir, que relativamente largos para lo que queremos actualmente, que es correr y rapidez y agilidad en la cocina para dedicar ese tiempo a otras actividades, que bien puede ser el trabajo que no nos permite cocinar durante mucho tiempo, o el fin de semana, pues relaciones sociales, salir a la calle, cualquier otro tipo de actividad con amigos, familia o incluso en solitario. La olla rápida, que nos permite acelerar muchísimo el tiempo de cocción. Lo que en una olla tradicional tarda alrededor de 1 hora, podría tardar
alrededor de 20 minutos en una olla rápida, es decir, aceleramos muchísimo. No tenemos que vigilar, en el momento en que hemos puesto todos los ingredientes, trabaja sola. Bueno, eso no tenemos que vigilar, es relativo. Creo que a nadie se le ocurriría dejar una olla a presión sola sin un temporizador que nos avise que ha terminado el tiempo o sin una cocina inteligente que se apague sola en ese momento. Porque la olla a presión es como una bomba, o sea, si sigue aumentando la presión y yo no bajo la temperatura y la mantengo a raya, ya sé que tienen válvulas de seguridad, pero imaginaros que podría llegar a explotar en el caso de que fallase esas válvulas de seguridad que hacen salir el vapor cuando aumenta en exceso la presión. Bueno, en este caso, en la cocción rápida, no se producen apenas pérdidas de agua. Ya veis que el agua es una de las principales diferencias. Pero a similitud de la olla tradicional, la olla rápida o la olla express nos permite saltear los alimentos antes de añadir el líquido. Es decir, que se produzcan esas reacciones que nos mejoran el sabor y el color de los alimentos. Se denominan reacciones de Maillard, que además en el caso de la olla tradicional siguen ocurriendo a medida que se cocina el alimento. En el caso de la olla rápida solo ocurren en ese salteado inicial. Por eso, si comparamos las dos técnicas, en la olla rápida nos quedan alimentos más caldosos, más claritos de color y menos densos. Imaginaros unas alubias cocinadas en olla tradicional, ahí hirviendo despacito durante largo tiempo, o unas alubias judías cocinadas en la olla rápida. El caldito no queda igual. Y en la olla rápida muchas veces tenemos que evaporar parte de ese agua para que nos quede un caldito más denso, más espeso. Bueno, pasamos ahora al lado contrario, a las ollas de cocción lenta. Cocción lenta y baja temperatura. Nunca superan, vamos a decir, los 90-95 grados de temperatura. Es decir, consiguen hervir de manera muy suave. ¿Y eso qué hace? No evaporar, no hay evaporación y no podemos hacer salteados. Son ollas que no valen para saltear los alimentos. No se producen reacciones de Maillard, es decir, los alimentos quedan siempre blanquitos. Si yo quiero asar una carne y que me quede dorada en una olla de cocción lenta, a baja temperatura, lo que tengo que hacer es o dorarla antes o después llevarla al horno. Suelen tener recipientes que son aptos tanto para incluirlo, o sea, para cocinar en la cazuela, en la base, o después llevarlo también al horno para darle ese dorado final. De manera que tenemos que tener en cuenta que puede llevarnos un trabajo extra aparte de tener que saltear los ingredientes. Así que podríamos elegir recetas que no requieran ese salteado para preparar en la cazuela de cocción lenta. Lo que sí consigue este tipo de cazuelas es una concentración, vamos a decir, yo suelo decir ablandar los alimentos porque llevan mucho tiempo, especialmente con las fibras de carne. Claro, estamos hablando de cocciones mínimas de 8 horas, comodísimo, porque yo pongo la cazuela por la noche, cuando me levanto tengo la comida hecha. Eso es algo que nos puede ayudar a mejorar la gestión del tiempo que utilizamos para cocinar. De ahí que podamos elegir diferentes técnicas culinarias, en este caso relacionadas con el tiempo y la temperatura de los alimentos. No os he hablado mucho de temperaturas, ¿verdad? Bueno, en el caso de las ollas a presión, la temperatura suele rondar los 120 grados. Tiempos cortos, pero temperaturas un poquito más altas. En función de los alimentos, como hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, puedo elegir, y en función del tiempo que tengo disponible para cocinar, puedo elegir diferentes técnicas. Eso sí, cada vez es menos frecuente utilizar la olla tradicional, excepto para alimentos o recetas que se cocinan rápido, por la falta de tiempo
que tenemos la mayoría de las personas para dedicarle tiempo a la cocina. La verdad es que la elección del método de cocción depende de muchos factores, no solo de la conservación de nutrientes, como os decía al principio del vídeo, sino que también tenemos que tener en cuenta el tiempo disponible y la necesidad que tenemos todos de alimentarnos de manera saludable. Sí, necesidad, porque nuestro cuerpo necesita esos nutrientes que obtiene a través de los alimentos frescos, naturales, que evidentemente hay que cocinarlos. Tenemos mucho menaje en el mercado a nuestra disposición para que nos ayude a economizar tiempo, sobre todo, y a obtener resultados sabrosos y ricos, que no solo la comida ultraprocesada es hiperpalatable. Yo también puedo hacer un guiso muy palatable con unos ingredientes muy sencillos. Evidentemente me quedará un poco más sabroso cuanto más cariño le ponga a la hora de cocinarlo. Ese chup chup de toda la vida, de nuestras madres y de nuestras abuelas, es indudablemente la manera de cocinar en la que se consiguen mejores resultados organolépticos, que no quiere decir nutricionales, porque evidentemente ese largo tiempo de cocción hace que se pierdan más nutrientes. Es alta temperatura y alto tiempo, cosa que separamos en los otros dos métodos. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Son vídeos para pensar un poquito el tiempo que le dedicamos a la cocina y si podemos mejorarlo. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.